Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí en A los Pies del Maestro con sus pastores Benito y Carmen de Cañate. Un lunes más a partir de las 7 de la noche estamos compartiendo la palabra del Señor juntos aquí para explicar algunos temas de singular importancia para cada uno de nosotros. Así que quédese con nosotros para compartir juntos a los pies del maestro. Así que vamos a iniciar, Benito, compartiendo parte de lo que fue el tema anterior, que hablábamos de lo que es el estigma versus, ¿verdad? Versus las marcas de Jesús. Y es importante que nosotros sepamos lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a este tema de tan singular importancia. Hablábamos, Benito, de que los estigmas son aquellos criterios, aquellas ideas que el hombre forma y que nosotros muchas veces creemos de nosotros mismos, pero cuando hablábamos de las marcas es cuando Pablo dice que nadie me moleste porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Así que, siguiendo ese mismo tema, Benito, nosotros queremos hablar hoy sobre la realidad versus la verdad. ¿Por qué queremos hablar de ese tema? Porque cuando hablamos de estigmas, podemos estar hablando de tal vez realidades que muchas veces hemos vivido. Pero cuando hablamos de marcas, son entonces cuando empezamos a experimentar esa verdad de la cual el Señor nos habla. Por eso queremos iniciar este tiempo hablando de lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4. Vámonos allá porque es de singular importancia que nosotros usemos la palabra del Señor como fundamento del tema de hoy. Recordemos el tema de hoy: realidad versus la verdad. Dice en el versículo 16: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, basado en ese fundamento, debemos comprender que la realidad es variable. La realidad es muta, puede cambiar. La realidad razona y busca la lógica, y la realidad es contra la fe. Debemos estar bien claros en ello. La verdad es invariable, la verdad es inmutable, no cambia, es firme, es fiel y es verdadero. ¿Por qué, Benito? Porque la realidad no es qué, sino la realidad, la verdad no es qué, sino la verdad es quién. Amén. Y allí es donde vamos a hablar, porque en estos tiempos uno de los conflictos más profundos de nuestra naturaleza humana es lo que vemos, y tomamos decisiones en base a lo que vemos. Tomamos posiciones por lo que vemos, hablamos por lo que vemos. Entonces lo que vemos se torna un elemento muchas veces incuestionable, Benito, frente a nosotros. Aún moldea nuestros pensamientos, activa nuestras capacidades intelectuales, emocionales y espirituales. La palabra de Dios establece claramente que nosotros no debemos movernos, como dice Pablo allí, por las cosas que se ven, sino que nos exhorta a mirar las que no se ven. Y muchas veces esto nos parecerá imposible, mirar que tienes que ver lo invisible, o muchas veces tienes que ver lo visible, lo tangible, lo palpable, pero nuestro Dios nos llama a mirar
lo que no se ve. Y ese es el punto medular sobre el cual nosotros queremos basar este tiempo, porque muchas veces lo que vemos puede ser realidad, pero no debe marcar nuestra verdad, no debe marcar nuestro pensamiento, no debe marcar nuestra manera de hablar, de percibir las cosas, porque Pablo lo dice, esas cosas que vemos son temporales, son realidades, pero pueden cambiar, pueden mutar, pueden variar. Pero cuando nosotros afirmamos nuestra vida en lo que no vemos, en las cosas eternas, entonces nosotros podemos vivir una vida más firme, más estable, más puntuales en nuestra, y puede gobernar por encima de nuestra realidad aquellas cosas que el Señor dice de nosotros, aquellas cosas que Dios ha prometido para nosotros. Y por eso trajimos este tema, porque muchas veces nuestra realidad puede ser un estigma, pero la verdad de Dios nos enseña algo diferente. Lo que Dios dice de nosotros está por encima de lo que pueda señalar nuestra realidad y nuestro entorno. Es que, hermanos, cuando nosotros tocamos este tema de la realidad versus la verdad, que es un dilema permanente de todo el mundo, del campo de la filosofía y también en el campo de la ciencia, y obviamente también atañe al campo de la iglesia. ¿Y por qué atañe al campo de la iglesia? Por lo que nos expresa el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, en este capítulo 4, en 2 de Corintios. ¿Por qué razón? Porque la realidad responde al mundo sensorial. La realidad es lo que nosotros somos capaces, los seres humanos somos capaces de percibir con nuestros sentidos. De manera natural. Con la vista, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo tangible. Entonces los seres humanos vivimos en un mundo de realidades externas que nosotros podemos percibir y conocer a través de los sentidos. Por eso es que nosotros nos damos cuenta, porque el método científico busca evidenciar cuál es realmente la realidad. Y el mundo científico y el mundo secular se crea un concepto de verdad a partir también de las cosas sensoriales. Entonces esto es importante, porque lo que nosotros estamos viendo aquí es que en realidad nosotros como seres humanos podemos ver determinadas cosas. Y aún viendo determinadas cosas, aún nos puede fallar nuestra visión. Aún escuchando determinadas cosas, aún nos puede fallar nuestra audición. ¿Eso qué significa? Que a veces la percepción de los hechos externos o de las cosas o de los sujetos externos también puede ser modificada porque nuestros sentidos están alterados, porque nuestros sentidos están modificados, entonces no podemos percibir adecuadamente las cosas. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al concepto de la verdad desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de la teología, si queremos señalarlo desde este punto de vista, hablamos de las verdades como un concepto absoluto, y hablamos de la verdad como algo que trasciende lo que los sentidos pueden percibir. Y como trasciende lo que los sentidos pueden percibir, entonces el ser humano, para poder conocer la verdad, tiene que conectarse con aquel ser que representa la verdad. A la fuente de la verdad. Tiene que conectarse así. Y eso es importante que nosotros como cristianos lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros no nos vamos a un libro basado en las realidades externas. Nos vamos a un libro basado en la verdad. Y como la propia palabra dice de sí misma, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él declara: yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ese calificativo de cualidades intrínsecas nos hace diferenciar los dos conceptos de sustancia. La sustancia de la realidad es una sustancia material, pero la sustancia, la verdad, es una sustancia espiritual, es eterna, y como Carmen nos lo ha señalado, es inmutable, es invariable, siempre ha sido, es y nunca dejará de ser. En cambio, las realidades que dependen de la materia cambia. La materia es la que está sujeta a un proceso de desarrollo y de degradación y de transformación. Entonces, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que estamos hablando de dos planos diferentes. Y muchas veces, cielo, el plano que más nos afecta es el plano de la realidad. Sí, eso era y por eso es que nosotros, para poder enfrentar el plano de la realidad, entonces nos damos cuenta que con la realidad no lo vamos a poder enfrentar. Necesitamos algo superior a la realidad. Pero el conflicto humano está basado en no
lograr muchas veces identificar o diferenciar entre la realidad y la verdad. Lo podemos decir con palabras. Muchas veces yo puedo decir, bueno, mi realidad es esto que estoy viviendo, pero mi verdad es que Cristo, pero a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de creerlo, a la hora de diferenciarlo y poder identificarlo, resulta ser que por desconocimiento, por ignorancia o por automático, me voy más a basarme o a enfocarme en la realidad que en la verdad. Así es. Entonces, por eso es el punto de este programa, porque es fácil identificar muchas veces la verdad basado en decir, bueno, es lo que dice la palabra, correcto, es lo que dice el Señor. Pero cuando analizamos nuestro entorno o nuestras propias conductas y comportamientos, nos damos cuenta que la realidad está afectando mucho. Y determina mucho mi comportamiento y mis actitudes. Mira, cielo, que cuando nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, hablaba directamente con los judíos también, y también con los discípulos, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 31, por ejemplo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren la explicación de nuestro Señor Jesucristo, pero el tema central de nuestro Señor Jesucristo es un tema hacia esa generación. Sí, los judíos, ellos pensaban que ellos creían en Dios. Que tenía la verdad. Y que tenían la verdad, porque habían confundido la verdad con una realidad. Y cuando se enfrentan al verbo, a la verdad hecha carne, entonces les cuesta creer. Y les cuesta creer porque esa verdad hecha carne los iba a conducir realmente a la verdad, a ser liberado de una esclavitud de las cosas materiales, de las cosas sensoriales, a través de lo espiritual. Pero a través de lo espiritual, porque lo material no puede liberarnos de lo material. Ajá. Tiene que ser algo superior que nos libere de lo material. Y tiene que ser ese ser superior en el cual todas las cosas están sustentadas, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero, Benito, ahí entra una pregunta. Pero ¿cómo es posible mirar aquello que no se ve? Amén. ¿Cómo puedo nutrirme de lo que no se ve cuando lo que se ve es lo que me llama la atención? Amén. Es lo que me empuja a tomar decisiones y es aún muchas veces lo que me esclaviza. Porque si vamos a basarlo en la palabra que tú acabas de leer, Jesucristo se lo dice claramente. Tú estás guiado por no precisamente lo que realmente debe ser. Pero yo te lo puedo poner en otro plano. Te lo puedo poner donde muchos han fracasado en determinado momento. Amén. Eva escuchó lo que Satanás le describió. Así es. Después miró el fruto, ¿verdad? Cómo agradaba a los ojos. Y finalmente, ¿qué pasó? Eva estaba viviendo una verdad. Así es. Había sido creada por la verdad. Así es. Estaba siendo nutrida y cuidada por la verdad. Y viene Satanás y le mezcla la verdad con una realidad. Porque la realidad era que el fruto estaba allí. La realidad era que el fruto tenía el poder de llevarlos a conocer el bien y el mal. Amén. Pero no habían contado con que ya ellos tenían todo en sí mismo y tenían la verdad en sí mismo
y desvaloraron lo que ya tenían por ir allá. ¿Y qué lograron? En fin, esclavizarse. Y nos pasa mucho de nosotros como cristianos. Tenemos la verdad, que es Cristo. Amén. Tenemos la verdad, que es la palabra del Señor. Tenemos las promesas, tenemos el conocimiento, pero nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que nos atrae, por lo que nos llama la atención, y eso nos empuja y nos esclaviza. Es que ahí pesa mucho, y tendríamos que entrar sin entrar en el tema de la antropología. Vamos a entrar directamente a qué es lo que ocurre. Miren que en el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a los discípulos sobre la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Y dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Ahora, ¿por qué esa función para el Espíritu Santo? Porque cuando Eva y Adán estaban en el paraíso, a pesar de que tenían una relación y una comunión con la verdad, sus cuerpos eran cuerpos materiales, sensoriales. El éxito de Satanás con Eva y el éxito de Satanás con Adán fue en hacerlos separar su parte sensorial a través del razonamiento para que ellos se pudieran apartar de la verdad. Porque empezaron a ver las cosas con los ojos naturales y empezaron a percibir las cosas con los sentidos naturales y se despegaron del sentido espiritual que los comentaba directamente con Dios. Eso es lo que Pablo le llama carne. Así mismo. Eso es lo que Pablo le llama la guerra entre el espíritu y la carne. Amén, amén, amén. Eso es lo que nosotros podemos ver. Otro pasaje también, porque si nos quedamos en Génesis, ahí nos vamos a largo. Amén, amén. Podemos ver también a Acán cuando fue a Jericó. Correcto. Él vio en Jericó, ¿qué cosa? Él vio el manto babilónico y el lingote de oro. Así, se deslumbró con aquellas cosas, aquella riqueza. Claro. Pero no miró el mandato de Dios. No lo miró, que prohibía que tocaran todas las cosas de la ciudad. Y ese es el error, o ese es el dilema, la guerra permanente del cristiano, del ser humano. Amén. Acán desobedeció una orden de Dios. Mira, Benito, muchos de nosotros sabemos Amén. que somos cristianos, somos seguidores de Cristo, aceptamos a Cristo. Y hay una verdad intrínseca que tú acabas de decir, una verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero muchos de nosotros lo recitamos, pero no lo vivimos, no lo creemos, porque vivimos esclavizados a muchas cosas cuando ya Cristo nos hizo libres y sabemos que esa es la verdad. Amén. Imagínate, cuando ahora que hablas desde esa perspectiva, y me gustó porque hiciste referencia a una palabra fundamental, la palabra obediencia. En el caso de Acán se ve la falta de obediencia, se ve la falta de obediencia también en el caso de Eva, y cuando nosotros nos vamos a dar cuenta se ve falta de obediencia. Miren que cuando se habla de la verdad en el hebreo se utiliza el término emet. El término emet para los judíos está íntimamente ligado a la obediencia. ¿La obediencia a quién? A la palabra que ha sido dada, a la palabra de Dios. Entonces, emet está ligado, cuando los judíos hablan de verdad, hablan de obedecer. Obedecer la palabra. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque ellos reconocen, independientemente de lo que veamos, independientemente de lo que sintamos, de lo que deseemos, de lo que nos anhele, de lo que nos sacuda, nosotros tenemos que obedecer la palabra. Si uno lo aplica, inclusive trayendo a los tiempos actuales, para ver las situaciones, no a los tiempos actuales, a la naturaleza humana. Y Carmen nos los ha planteado a través del ejemplo de Acán con el manto babilónico, etcétera, etcétera, y lo hemos visto con Adán y Eva, pero eso lo ocurre todos los días. El hombre que ve a una mujer hermosa estando casado y la codicia. Entonces, pero hay una palabra que dice que no adulterarás. Y no codiciarás la mujer y ajena. No codiciarás la mujer ajena. Pero el hombre, ajeno. Pero el hombre no puede obedecer. ¿Por qué? Porque no puede andar en la verdad. Le cuesta andar en la verdad, porque andar en la verdad es obedecer a la verdad. Por eso que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque le son locura. Amén. Porque las tiene que discernir espiritualmente. Por eso el hombre espiritual no se mueve por emoción,
sino por obediencia o por convicción Aleluya. de la palabra del Así Señor. es. Y es allí donde entra, Benito, la catástrofe en las familias, en los matrimonios, en los hogares. Cuando no tenemos la capacidad, como Acán, como Adán y Eva, y como muchos en la palabra, de poder diferenciar y decidir, no basado en las emociones, ni basado en el alma, Así es. en los pensamientos, sentimientos o afectos. Al hombre, al ser humano, le cuesta separar los sentidos humanos, naturales, de los sentidos espirituales, a pesar que tenemos ambas, o tenemos las tres partes esenciales que nos hacen capaces de obedecer a Dios o desobedecer a Dios, o de obedecer al mundo y a la carne y desobedecer a Dios. Correcto. Entonces, hablando de antropología. Sí. Entonces, es medular comprender esto, porque mucho de lo que el mundo, o casi todo lo que el mundo nos va a brindar, o Satanás nos va a brindar, va a ser una mentira con una verdad. Correcto. Y podemos, si desconocemos todo ello, podemos caer en la realidad más que en la verdad, porque la realidad está basada en los sentidos y nos dicta lo que nuestros ojos miren, lo que nuestros oídos escuchen, lo que podamos palpar y aún lo que nuestro cuerpo sienta, porque si me gusta Brad Pitt, ay, este cuerpo siente, y si me gusta Angelina Jolie, ay, este cuerpo siente. Y la verdad tiene que ver con lo que Dios ha decretado, con lo que Dios ha establecido, con lo que tiene que ver con Dios, con lo que Dios ha dicho de mí, Amén. Con lo que Dios ha establecido para mi vida, porque Dios tiene un plan con nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos un plan diferente al de Dios. Así es. Basado en realidades, no en la verdad de Dios. Es que si nosotros nos analizamos, todos nuestros planes que hacemos terrenalmente son basados en nuestras realidades. ¿Qué anhelo yo? Yo anhelo un mejor trabajo, yo anhelo un mejor salario, yo anhelo un mejor ingreso, yo anhelo un negocio mucho más próspero. ¿Por qué? Porque eso me va a dar mucho más dinero. ¿Para qué? Para comprar una casa más grande, una casa mejor amueblada, un mejor vehículo, para vestirme mejor, para viajar mejor, etcétera, etcétera. Todo hasta este momento, hasta este punto, son cosas materiales basadas en la satisfacción de los sentidos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de eso, inmediatamente conocemos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo y tenemos un encuentro con Jesús, inmediatamente Jesús nos sacude la vida entera. Y todo el mundo entero, nuestro esquema de pensamiento es sacudido. Porque entonces la verdad de Cristo empieza a hacerse manifiesta en nosotros y viene el conflicto. Pero lo que yo veo y que quiero ver más, y lo que yo deseo, y lo que a mí me gusta, y lo que satisface mi sentido, ¿por qué tengo que dejarlo? Si yo, entre Cristo, ¿por qué Cristo no me ayuda a obtener eso que yo quiero? Y ahí entonces empezamos a establecer una relación totalmente errada. Ahora queremos aquí a Cristo, un poder sobrenatural, para que Él nos consiga aquello que mis sentidos desean. Entonces no comprendemos cuando la palabra nos dice que busquemos las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Y no comprendemos cuando la palabra nos dice que lo demás viene por añadidura. Entonces no lo comprendemos porque nosotros queremos que lo de arriba, es decir, inclusive aún nuestro concepto de fe está dirigido a la satisfacción de nuestro sentido. No está dirigido a la satisfacción de nuestra vida espiritual y de las promesas en la palabra. Está muy interesante el tema. En verdad está muy interesante el tema. Hay mucho que decir. Hace muchos años, Benito, yo estaba en este dilema entre Amén. Lo que yo quiero y lo que quiere Dios, entre lo que el hombre quiere de mí y lo que Dios quiere de mí. Amén. Y yo pensé que Dios me iba a mandar un discurso, pensé que Dios me iba a mandar una prédica, una enseñanza súper larga. Pensé que Dios me iba a bajar del cielo y iba a hablar conmigo de una manera literal. Y solo escuché una voz interna en mi corazón que me citó algo tan sencillo para diferenciar o para vivir como debía ser, diferenciando la realidad de la verdad. Y esa voz interna, que es el Espíritu Santo, ahora lo puedo comprender después de casi 20 años, me dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Amén. Yo pensé que él me iba a decir, me iba a sacar una hermenéutica, homilética, una teología, que el Espíritu Santo me iba a llevar a las profundidades del mar y me iba a subir al cielo. No, me dijo algo tan sencillo, niégate a la carne, niégate a lo que quieres, niégate a lo que piensas, Amén. Niégate a todo eso y obedéceme. Sí. No hagas aquello, porque no puedes servir a dos señores. Así Es claro, amados hermanos, que no va a ser fácil. Pablo habla de dos señores, Amén. Como habla Jesús. Hay el Señor pecado y nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo habla claramente de que el pecado se enseñorea de nosotros. Correcto. Y Pablo habla también de ser esclavos de Cristo. Amén. Entonces, ¿de quién somos doulos? ¿De quiénes somos esclavos? Somos esclavos del pecado, de la realidad que nos domina. Nadie te está viendo, lo puedes hacer, puedes chatearlo, puedes hacerlo en oculto porque nadie te está viendo. Era como yo explicaba en estos días en los clamores o en los ayunos. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Amén. Estamos muchas veces acercándonos a Dios como si Dios fuera hombre. Correcto. Porque pensamos que Dios no lo sabe nada, No conoce no nuestro está en corazón y todas nuestros partes, pensamientos. no sabe nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Cuando desconocemos, mira, viviendo en la realidad, nos acercamos a Dios en esa cosa. Yo tengo un pecadito ahí, pero Dios no lo va a ver. Ajá. Y resulta ser que nos acercamos a Dios, que no es hombre, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnipresente, está en todas partes. Cuando estoy haciendo algo incorrecto, Él me está viendo. Amén. Porque está en todas partes. Cuando estoy pensando cosas incorrectas, Él lo sabe porque Él conoce mis pensamientos. Amén. Y conoce mi corazón. Entonces, ¿cómo nos estamos acercando? Porque estamos viviendo realidades, no verdades. Amén. Y eso está haciendo un choque espiritual. Y lo vemos, cielo, porque lo que tú estás explicando, que es muy sabio en el espíritu, porque cuando nosotros nos vamos, inclusive al capítulo 3 de Génesis, del cual partimos, Ajá. Nos damos cuenta que la reacción de Adán y Eva, una vez que han comido del fruto, es esconderse. Estaban totalmente en la realidad, ignorando que Dios sabía lo que habían hecho. Su realidad era que estaban desnudos. Exactamente. Y pensaron que Dios no se iba a dar cuenta, ni los iba a encontrar. No, entonces, es más, imagínate, el propio Pablo, cuando le escribe ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, para que nos demos cuenta que el problema de la realidad son los sentidos, Pablo le dice a la iglesia en Corintios, en el versículo 3 del capítulo 11, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera obediencia a Dios. Entonces nos damos cuenta que el conflicto tiene que ver con qué nos domina a nosotros. Si nos dominan nuestros sentidos o nos domina el espíritu. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfrentarnos. Y el peligro, Benito, el peligro está en que muchas veces tenemos la mente tan cauterizada o estamos tan enceguecidos, que no nos percatamos. Mira, Pablo lo dice ahí mismo en Corintios capítulo 4, Amén. Que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria. Efesios lo dice de otra manera. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso de una manera dura, Benito, en el capítulo, creo que si no me equivoco por aquí, que no lo tenía en mis apuntes, Amén. El capítulo 4 dice claramente, hablando de la diferencia de vidas, del viejo hombre y del nuevo hombre. Amén. La nueva vida en Cristo. Y él le dice, ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? Es la inutilidad de la mente. Así es una mente lamentablemente oscura, Benito. Totalmente. Y Pablo no se lo está diciendo
al inconverso, ni al impío, ni al que está bailando con Gilberto Santa Rosa, ni el que está con droga. No, Pablo se lo está diciendo a una iglesia. Y le está diciendo que todo eso pasa porque perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia, hicieron toda clase de impurezas por la dureza del corazón. Amén. Entonces hay un peligro, porque si eso nos afectara a nosotros nada más, si vivir en nuestra realidad nos afectara a nosotros, no habría problema. Pero a la luz de la palabra, lo que hizo Adán y Eva nos ha afectado a nosotros. Correcto. Lo que hizo Acán afectó a su familia. Correcto. Y lo que cada hombre y mujer de Dios en la Biblia nos enseña acerca de la desobediencia es que trae consecuencias para nosotros y para los nuestros. Vivir en la realidad trae consecuencias. Ahora bien, yo puedo estar consciente de mi realidad, pero cambiarla por la verdad de Dios. Amén, así es tratar de que mis pensamientos vayan a la obediencia a Cristo, llevarlos al señorío de la palabra, al señorío de Dios. Por eso que yo lo que más confronto o lo que más te digo es: ¿quién es tu Señor? Porque al final tu Señor determina tu conducta y tu comportamiento. ¿Cómo te enfrentas? Eso lo llama Jesús fruto. Sí, ¿cómo te enfrentas a la vida? Por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, comprender estos dos puntos me lleva a una verdad urgente. Sí. Hay un peligro y hay una urgencia. Correcto. El peligro de muerte, el peligro de maldición, de pecado, de consecuencia. Ese peligro de mi realidad. Dejarme dominar por mi realidad y no cambiarla por la verdad es un peligro, pero me lleva a una urgencia. Comprender que todo eso es temporal, que se puede cambiar, que es variable. Comprender que mi realidad, por más que sea real, que la estoy viendo, que la estoy palpando, que la estoy viviendo, porque usted dirá: Pastora Carmen, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí lo sé, yo también puede que esté viviendo muchas realidades. Amén. No las ignoro, pero la fe no niega los hechos, los cambia. Así es. Y es allí donde entra la acción de la fe, porque dice que todos nos movemos por fe, no por vista. No por vista. Por fe también nuestros oídos son cambiados. Imagínate, porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Amén. Entonces, mi vista, mis sentidos naturales son cambiados por la verdad. Cuando yo veo conforme a lo que Dios dice o ha establecido, cuando yo oigo y mi oído es cambiado, esa voz que escucho que Satanás me dice que lo haga, que no va a poder ser, que nunca va a cambiar, que es imposible, yo puedo cambiarla cuando escucho la palabra del Señor, cuando leo la palabra del Señor, cuando medito en sus promesas, que son sí y son amén. Aleluya. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces yo puedo vivir una realidad diferente, señoreada por la verdad de Dios. Y es importante en el camino como cristianos que la verdad de Dios señoree nuestra vida. Ajá. ¿Por qué razón? Porque indudablemente cuando somos hijos de Dios y estamos comprometidos a vivir en la verdad del Evangelio, la verdad del Espíritu, inmediatamente nuestra realidad va a ser transformada. Claro. Y al ser transformada nuestra realidad, nosotros necesitamos afirmarnos mucho en nuestra vida espiritual y en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque la transformación de nuestra realidad a los ojos de los demás tal vez pueda ser signo de preocupación para los demás. Y tal vez si nosotros nos desviamos de esa verdad espiritual, nosotros podemos dejarnos arrastrar por la realidad transformada por el solo hecho de ser hijos de Dios. Miren que el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, en el versículo 18, se detuvo para hablar de las aflicciones, que ciertamente en Pablo eran realidades. Pero a pesar de ser realidades, Pablo sabía que la verdad era muy superior y mostró la temporalidad de esa realidad. Y lo expresó de una manera que todos lo podamos comprender. Dice: porque pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces inmediatamente nos prepara a nosotros precisamente para enfrentar una realidad del mundo. El mundo no se va a sentir agradable con aquellos
que sirvamos a la verdad, ni que obedezcamos a la Nos van a verdad. atacar. Es más, Juan lo expresaría, que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y la amistad con Dios es enemistad para el mundo. El mismo apóstol que en ese libro escribió que nosotros no debíamos ceder ni a los deseos de los ojos, ni a la vanagloria de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, mismo nos advirtió contra los sentidos que nos arrastraban y nos separaban de la verdad de Cristo. Es que hay un punto interesante, Benito, que debemos marcar siempre, y es el hecho de reconocer Amén. cómo la palabra nos enseña tanto, pero tanto de la diferencia entre la realidad y la verdad, y cómo los hombres de Dios lucharon con ello. Mira a Abraham, Así es. el padre de la fe. Amén. Vámonos ahora. ¿Su realidad cuál era? Viejo. Ya Sara, la realidad de Sara cuál era? Estéril. Ya se le había ido la regla, la menstruación. Ya esa era su realidad. Pero es tan hermoso como dice la palabra, dice, porque no dice, eso es en Romanos 4, tengo tanto que decir sobre este tema, que dice claramente que él le creyó a aquel que podía resucitar o dar vida a lo que estaba muerto. Amén. Y que llamaba las cosas que no son, de lo invisible a lo visible. Aleluya. De la verdad a la realidad. Amén. O sea, la realidad mía puede ser cambiada por la verdad de Dios. La verdad de Dios parece ser invisible, pero es la que gobierna el universo. Correcto. Y por la verdad de Dios subsisten todas las cosas. Amén. Entonces, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchedumbre, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, gracias a Dios, a pesar de que no estaba la promesa. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Amén. Aquí Pablo nos está enseñando que Abraham no desconocía su realidad. Correcto. Abraham conocía su realidad. Su realidad era que su cuerpo estaba como muerto, siendo de 100 años, y que Sara era estéril, o sea, estaban chonchitos ya. ¿Cómo iban a tener un bebé? Pero Dios le había dado una promesa. Y esa era la verdad. Y la verdad estaba por encima de su realidad. Su realidad le decía que eso era imposible. Pero mira lo que dice allí, y nos da puntos clave. En la vida, en esa lucha entre la realidad y la verdad, va a haber momentos en donde tal vez nos podemos debilitar. Podemos flaquear, pero dice que Abraham no se debilitó en sino fe, que se fortaleció. Sino que dice, tampoco dudó, o sea que la duda llega. Así es. Dice, no dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe. O sea, cuando llega mi realidad, o cuando yo estoy viviendo en mi realidad, yo debo automáticamente llevarla al señorío de la verdad. Así es. Si Dios ha declarado una promesa sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi cuerpo, sobre mis finanzas, sobre mi llamado, yo tengo que fortalecer cada día esa área de mi verdad con la palabra de Dios y recordando las promesas que Dios me ha hecho por encima y reconocer, bueno, estoy viviendo esto, pero esto es temporal. Veo, esto es lo visible, pero hay una verdad invisible que puede resucitar lo que está muerto. Aleluya. Que puede darle vida a lo que está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ver mi cuerpo enfermo, tal vez con un diagnóstico. Eso es mi realidad. Pero la verdad de Dios dice que por la llaga de Cristo yo estoy sano. Entonces yo tengo que declarar, yo tengo que confesar y sobre todo creer a la verdad de lo que Dios ha establecido. Amén. Que tengo préstamos, que estoy perdiendo mi casa, que esto, que lo otro. Sí, esa es tu realidad. Pero la verdad de Dios dice que mi Dios suplirá. Entonces, ¿cómo puedo fortalecerme en fe como Abraham? Hermano, yo tengo que estudiar la palabra.
Yo tengo que meditar en la palabra, yo tengo que memorizar la palabra y canalizar cada parte de la palabra en aquellas áreas en las cuales yo tengo una realidad, porque la palabra cambia mi realidad por lo que Dios ha establecido para mi vida y ha planificado para mi futuro. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros exploramos la propia palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros apoyamos nuestra vida en las realidades, nosotros caemos en la mentira. Sí. Porque la verdad se va contra la realidad para transformarla. Y empieza la transformación en nuestra mente para que nosotros veamos las cosas a la manera de Dios y nosotros comprendamos los acontecimientos que se dan a nuestro alrededor desde la perspectiva de Dios. Y la verdad es la que nos permite entonces a nosotros caminar en esa fe del Señor, de que el Señor cambiará las cosas. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, eso es lo que nos enseña. Y es peligroso, como Carmen lo ha señalado. Me gustó esa parte, cielo, donde señalaste de la urgencia y el peligro. Y señalaste la urgencia y señalaste el peligro. Yo me quedo con la parte del peligro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos movemos en la realidad y razonamos en esa realidad, nos vamos desviando hacia la mentira y nos vamos apartando de Dios. Y hasta el momento, y llegamos a apartarnos tanto de Dios que sin darnos cuenta caemos en condenación. Miren lo que el apóstol Pablo escribe en Segunda de Tesalonicenses, lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, si nosotros no creemos en la verdad, y la verdad es Dios, y no creemos en la palabra del Señor, que es la palabra de verdad, y no creemos en la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, y es el Espíritu de la verdad, nosotros corremos el peligro de dejarnos mover por nuestras realidades y caer en la mentira. Y ya somos condenados, nos dice la palabra, porque no hemos creído a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado también en este camino como cristianos, cuando nosotros nos levantamos sobre la base de nuestras realidades y nosotros dudamos de la base de las verdades que Dios dice con respecto a nosotros y del cumplimiento de sus promesas para con nosotros. Porque de esto determina no solamente nuestra vida presente, sino también nuestra eternidad. Es que muchas personas podrán decir en un momento dado, tal vez escuche yo el pensamiento de aquellas personas que están conectadas con nosotros, dirán, es que Pastor Benito, usted no conoce mi realidad. Estoy pasando por un momento de tristeza, por un momento de dolor, por un momento de depresión, de ansiedad. Estoy pasando por un momento difícil. ¿Cómo usted me pide que ignore mi realidad por una verdad que ahorita no tengo dentro de mí? Mi realidad es que perdí un familiar. ¿Cómo la verdad me va a pedir que tener por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas? Porque la prueba produce paciencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo la verdad me va a pedir eso? Si mi realidad es que he perdido a un familiar, tal vez estoy en un proceso de divorcio, tal vez estoy peleando con una enfermedad muy difícil, tal vez estoy pasando situaciones económicas delicadas. Usted me va a pedir que ignore mi realidad y que me goce. Pero si la verdad dice que debemos gozarnos, ¿cómo yo te puedo alimentar tu realidad para que tu realidad te desenfoque de la verdad? Porque la única forma de liberarnos de la realidad que estamos viviendo es a través de la verdad, amén, de la palabra del Señor. Así es. Y por más difícil, amados hermanos, que sea nuestra realidad y por más difícil que sea obedecerla, el hombre y la mujer de Dios tiene que comprender, ni siquiera entender, porque entender puede pasar por encima. Comprender entra a mi corazón. Amén. Entonces,
debo comprender como hombre o mujer de Dios que mis emociones deben silenciarse. Mis emociones deben someterse al gobierno y el señorío del Espíritu Santo y la palabra. Amén. Hermano, yo recuerdo cuando, y puedo decirlo rapidito así, cuando yo tenía una gira en Costa Rica por una semana, y en ese preciso momento, un día antes de yo irme de gira, se muere mi abuela, y muere la persona a la que yo más amaba en mi vida. Y el Señor me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Tu realidad es esta. Pero mi verdad es que yo te llamé y ya yo había suspendido una vez esa gira. Ya todo estaba preparado. Y para no cansarles, amados hermanos, no quiere decir que no lloré, no quiere decir que no tuve tristeza, no quiere decir que no grité, no quiere decir que no sufrí, que no quería que el mundo abriera y la tierra me tragara. Así lo sentía. Esa era mi realidad y mis emociones. Pero la verdad era que por encima de todo yo tenía que obedecer al llamado y a la asignación que Dios me había dado. Ahora usted mira, yo no tengo ese corazón, yo no tengo esa fortaleza, yo no tengo ese carácter. Sí lo tienes cuando tienes la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Para poder irte por encima de tu realidad. Porque acuérdate que tu realidad es variable, cambia, muta, es temporal, es temporal. Cuando nosotros vivimos una vida basada en la comprensión de que lo que estoy viviendo es temporal y lo que produce obedecer a la verdad es eterno. Amén. Yo le doy más valor a lo que a la consecuencia de mi obediencia que a la consecuencia de mi realidad. Porque la consecuencia de mi realidad está en llevar mi situación o mi condición al razonamiento y a la lógica. Correcto. Porque cuando lo llevo a la razón y lo llevo a la lógica, erro y peco. Claro. Erro y me equivoco. Correcto. Cuando yo automáticamente, si yo lo llevo al razonamiento, si yo le busco la lógica a lo que estoy viviendo, estoy alimentando mi carne. Correcto. Estoy alimentando mi humanidad, mi alma, estoy alimentando mis emociones. Y todo lo que alimente mis emociones según los sentidos externos y según las emociones me va a llevar al despeñadero. Correcto. Me va a llevar al acantilado, me va a llevar a la perdición, a la muerte. Pero si yo automáticamente busco qué dice Dios, qué ha establecido Dios, cómo me dice Dios que debo actuar frente a esta realidad, yo le estoy diciendo al Señor automáticamente, Señor, yo busco depender de ti. Señor, yo busco agradarte a ti. Yo reconozco mi realidad, pero quiero someterla a tu señorío. Amén. Dame la fortaleza, ayúdame, dame carácter. No lo tengo, Señor, dame la fuerza, ayúdame en este momento. Y estoy segura que ahí entra en acción el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, cuando nosotros lo vemos en la palabra del Señor, en los evangelios básicamente, cuando nuestro Señor Jesucristo hace las exclamaciones de admiración por la fe de algunas personas que recibieron los milagros, fue porque desde el punto de vista material y secular, la lógica de esas personas debió llevarlas por otro derrotero. El centurión romano, cuando se acerca a Jesucristo para pedirle que sane a su siervo, el centurión romano fue por encima de su lógica romana, basada en un derecho y basada en un concepto de poder político que creaba estructuras muy claras para poder enfrentar los problemas, y que él no podía rebajarse como un oficial romano a pedirle a un ciudadano de otra nacionalidad que lo ayudara en una circunstancia de esto. Entonces el centurión mostró su fe en buscar la verdad de Dios y ponerla por encima de la realidad que él estaba viviendo. Lo mismo ocurrió en el caso de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia estaba totalmente, de hecho, cuando es calificada como perrillos. Y los perrillos eran los que no eran judíos, los que no eran del pueblo de Israel. Y cuando ella le dice a nuestro Señor Jesucristo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, esa mujer se puso por encima de su realidad.
Ajá. Su realidad es que ella no tenía ni podía tener acceso a él. Pero la verdad es que ella creía en ese hombre, en la verdad hecha carne, y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo se admiró de la fe de la mujer. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta cómo la verdad y buscar la verdad trasciende la realidad que nosotros podamos estar viviendo o podamos estar experimentando. Y cambia la condición porque decidimos movernos en la eternidad de Dios que en la temporalidad de la realidad, que siempre va a estar sujeta a cambios y a transformaciones, ya sea por las acciones de otros individuos, pero es preferible que sea transformada por la acción del poder de Dios sobre nuestra vida. Lo que pasa es que allí, Benito, ya en los minutos finales, amén, queremos añadir o queremos enmarcar algo muy fundamental. amén. Tengo una realidad y tengo una verdad. Tengo la bendición y tengo la maldición. Tengo la vida, tengo la muerte. Amén. Tengo que escoger. Tengo puntos o focos, objetivos que escoger. Amén. Yo tengo una decisión que tomar. Amén. Cada día yo tengo una decisión que tomar. O Dios o Satanás. O la luz o las tinieblas. El reino de Dios, el reino de Satanás. Todos los días yo estoy expuesto a decisiones. Así es. A tener que escoger entre dos caminos, por decirlo así. Pero en medio de esos dos caminos a escoger hay una palabrita fundamental que se llama fe. Así es. Porque la fe no es el puente, como decimos nosotros, que te eleva sobre las aguas turbulentas. La fe es el puente que te ayuda a atravesar. Así. Mi realidad pueden ser aguas turbulentas, pero aquí en medio de todo hay una palabrita llamada fe, confianza. ¿En quién creo? ¿En quién confío? ¿En mi realidad o en la verdad? Amén. Y allí se determina entonces dónde está mi fe. Si me mueve mi realidad, mi fe está en mi realidad. Amén. Si me mueve la verdad, mi fe está en la verdad. Por eso Pablo expresa tan puntualmente o tan enfáticamente la verdad de Abraham. Así es. Tenía que escoger entre creer en su condición actual o en lo que estaba viendo literalmente o creer en la promesa, en aquel que se lo había prometido. Y ese es el punto que yo debo comprender. Cada día yo tengo dos caminos que escoger. Así es. Cada día yo tengo decisiones que tomar basadas, ya sea en mi realidad o en mi verdad, pero tengo que detenerme frente a mis decisiones, Benito, frente a lo que estoy viviendo. Yo tengo que detenerme y analizar, ¿esto es una realidad o una verdad? Porque puede que lo que yo crea que es una verdad es una realidad, y puede que lo que yo crea que es una realidad es una verdad. Amén, amén. Entonces, pero si ando agitado, siempre voy a estar confundido, acelerado, si ando por eso que Dios siempre busca y le dice a través de los evangelios que cuando tú vas a la guerra, planea. Cuando tú vas a edificar, planea. Tómalo con calma, no tomes decisiones por emociones, no tomes acciones, conductas por emociones. Amén. Porque nos podemos equivocar. Y allí entonces pregúntate, ¿dónde está fijada tu fe? Amén. ¿Dónde está fijada tu confianza? Y en base a ello, busca la dirección. Así es. Porque siempre vamos a tener tres voces. Y siempre le hemos enseñado. Una voz que me va a hablar y me va a guiar a la palabra. Es la voz del Espíritu Santo. Una voz que me va a decir: no, hombre, ¿qué va? Ya lo has intentado y no ha funcionado. Dios ni te escucha. Pues es el diablo que te quiere dejar guiarte por tus sentidos naturales. Y una voz que es la que más tenemos el peligro. Así es. ¿Verdad? Tenemos el peligro y tenemos que cuidarnos, que es la voz nuestra, que puede trastocar la voz de Dios y mezclarla con mi realidad, lo que me dice Satanás, que tal vez me conviene,
y digo, pero yo soy cristiano, yo soy de Dios, Dios me va a sacar, aunque yo le falle, Él por misericordia me va. Entonces allí es donde yo quiero enfatizar, porque muchas veces, Benito, existen estigmas, existen situaciones. Pablo dijo, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices, las marcas, por pertenecer a Jesús. Lo que tú acabas de leer en la palabra, Pablo había sufrido naufragio, hambre, espada, peligro, desnudez, había vivido todo. De todo. Pero lo que sostuvo a Pablo fue la verdad. Lo que vivía, él lo comprendía que era temporal. Así es. Era transitorio. Y él comprendía que eran 90 o 100 años en una tierra, viviendo tal vez un sufrimiento, pero una eternidad feliz y gozoso con Cristo. Y allí es donde viene la parábola del rico y Lázaro. Y aunque parezca difícil, porque ahora se pinta todo como que aún en el Evangelio tú tienes que vivir bien cool, aún en el Evangelio tú tienes que vivir muy bien, y no debe pasar nada, cuando no es así, no es así, porque es contrario a la palabra del Señor. Correcto. Nosotros tenemos claramente que darnos cuenta que lo que debe sostener nuestra vida frente a lo que vivimos, frente a lo que atravesamos, frente a lo que estamos viviendo, es la verdad. Amén. De lo que Dios dice y de lo que Dios ha establecido. Los pensamientos de Dios para mi vida son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Ese es el pensamiento. Tengo que afirmarme allí. Y yo tengo que empezar a comprender esto. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Cuando el diablo me venga a decir, no soy nada, tú no eres nadie, tú no vas a salir adelante, tú no vas a esto, tú tienes que recordar las verdades que Dios ha dicho de ti y ha establecido para ti en Cristo Jesús. Miren que cuando Pablo va concluyendo este tema de la verdad en la carta a los tesalonicenses, le dice en el versículo 13 lo siguiente, escribe: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, inmediatamente nos dice, nosotros, la fe en la verdad. Nosotros hemos sido escogidos por Dios mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en donde nosotros tenemos que afirmarnos toda nuestra vida, en buscar siempre la dirección del Espíritu Santo y afirmarnos siempre en la verdad de la palabra, porque esta es la que nos va a permitir a nosotros enfrentar la vida, superar las adversidades de la vida, poniendo, y nos va a permitir mantener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso se nos acabó el tiempo. Aleluya. Unos minutos nada más, pero con esa palabra que acabas de dar, que está en Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 en adelante, me encanta, que Dios nos escogió para salvación. Dios no quiere que seamos condenados. Amén. Dios dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él planificó de antemano para que andemos en ella. Dios planificó tu vida y la mía para salvación, mediante la fe en la verdad. Mira, me encanta. Sustenta lo que acabamos de decir. Amén. El puente que me lleva al otro lado se llama fe. Así es. Que me hace atravesar esas aguas turbulentas. No me eleva, porque decir que no lo voy a pasar, cuando la Biblia me dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, Dios no dice que no vamos a pasar, pero Él va a estar con nosotros en esas aguas turbulentas. Y la fe es la que nos llevará al otro lado, frente a esas aguas turbulentas. Amén. Yo te lo voy a decir de otra manera, te dejo con esta palabra ya, quedándonos con principios puntuales. Pablo lo dijo de esta manera: a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, oye a Pablo cimentado en la verdad. Amén. Porque Pablo no está negando que hay persecución, que hay situaciones de escasez, que hay acusaciones, que hay gente que nos quiere condenar. Pero Pablo dice, mira, Pablo declara la verdad y dice, por lo tanto estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, cuando estamos viviendo las aguas turbulentas, cuando estamos atravesando el valle de sombra de muerte, aleluya, cuando viene el terror nocturno, la saeta, la pestilencia y la mortandad en medio del día, todo ese peligro, todas esas cosas que podemos atravesar en nuestra realidad, tenemos que ser como Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Entonces tenemos que empezar a recordar las bondades de Dios. Tenemos que empezar a recordar las verdades de Dios. Tenemos que empezar a alimentar nuestra fe. A no debilitarnos, no dejar debilitar nuestra fe por nuestra realidad, sino alimentar nuestra fe por medio de las promesas establecidas en la palabra de Dios. Como nos enseña el capítulo 11 de Hebreo, Jacob se sostuvo. Como viendo al invisible. No, se sostuvo sujetado a su bordón. Donde estaban las promesas. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Gracias por conectarse con nosotros en esta hora, todos los lunes a las 7 de la noche, a través del el Facebook Pastora Carmen de Cañate, compartiendo siempre una enseñanza bíblica. Hoy fue realidad versus la verdad de Dios. Aquí a los pies del maestro. Claro que sí, tenemos que estar apercibidos de todas las cosas que Dios nos está diciendo y ser entendidos en los tiempos, no dejarnos dominar por la realidad, sino afirmarnos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo establecida en la palabra. Se despiden de ustedes sus pastores y amigos Benito Cañate y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los pies del Maestro Live. Bueno, hermanos, conéctese con nosotros en el próximo programa, comparta junto a nosotros este tiempo hermoso aquí, a los pies del Maestro.